Natalia Christensen, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme y por estar con estos temas con la audiencia. Bueno, me gustaría que le contes a la gente cómo se define una empresa familiar. Una empresa familiar, independientemente del tamaño que tenga, es una empresa en la que la familia es la que es propietaria del negocio o de la actividad productiva que generen, y eso le hace tomar determinadas decisiones, y esas decisiones tienen que ver con el rumbo, con la estrategia, con el largo plazo, ¿no? Con el que quieran desarrollar sus negocios. No es imprescindible que la familia trabaje, algo que es bueno decirlo porque muchas veces es en el común de la conciencia social piensan que empresa familiar porque la familia trabaja en el negocio. No. Una de las variables que primero la definen es que la familia sea dueña. Bien. Y que esa dueñez también la va a continuar seguramente con nuestro Código Civil y Comercial en la herencia a sus hijos, ¿no? Claro, lo suceden distintas generaciones. Al creador de la familia. Esa es una de las primeras variables. Son 3 variables que definen a la empresa familiar. Esta es una. El ser dueños. Y el ser dueños tomar decisiones. Otra, que es la segunda variable, es que la familia, al grupo, la empresa, a ese grupo familiar y a cada uno de sus miembros, les ha generado en su identidad como persona unos condicionantes. O sea, de alguna manera ha influenciado en la identidad de ese grupo, de esas personas, de ese grupo familiar. Porque portan un apellido y ese apellido muchas veces está relacionado con el negocio, porque forman parte de un grupo social, porque su vida ha crecido, cada uno de esos miembros han crecido en paralelo con el desarrollo de los negocios que esa familia ostenta, ¿no? Entonces nosotros a veces lo definimos como que la empresa familiar te corre por las venas. Esa es una segunda variable, ¿no? Tiene que ver con la identidad, con la influencia que nos da en las tomas de decisiones. Y la tercera variable es que toda empresa familiar se define así cuando piensa que la quieren continuar en el largo plazo, que la quieren continuar a las siguientes generaciones. Entonces, pero ahora en el avance que se ha hecho de esta disciplina del conocimiento de la empresa familiar, esa continuidad, también quiero resaltar, no necesariamente tiene que ver con la empresa, con las 4 paredes, el depósito, el área productiva, la fábrica. Sí. O el ingenio, tiene que ver con una cultura de familia empresaria, con una cultura de familia emprendedora, con una cultura de una familia que sabe hacer negocios. Bien. Entonces, que eso se quiere transmitir, ¿no? Se quiere transmitir el sostener un patrimonio, dar continuidad a un patrimonio que tiene lo económico, pero también otros tantos intangibles, que son los que siempre desarrollamos con familias empresarias cuando se forman para una mejor gestión de las relaciones entre familia y empresa. Entonces, repasando, 3 variables definen a la empresa familiar independientemente del tamaño. Ser propietarios y saber hacer ese ejercicio de la propiedad, de ser socios, de ser dueños y de tomar decisiones que sean de planificación y de gobernanza y de largo plazo, no necesariamente trabajar, que nos corra por las venas, que de alguna manera nos sentamos parte de esto, que sea parte de nuestra identidad y que deseamos continuar una cultura y mantener un patrimonio. Bien. Natalia, generalmente uno cuando le hablan de empresa familiar se remite al lugar donde vive, en el barrio, entonces el almacén con lo continúan los hijos, la carnicería, la ferretería, la gomería, algún otro rubro. Pero en la Argentina hay muchas empresas emblemáticas a las cuales nosotros le consumimos servicios o productos y que de pronto no sabemos. Yo me tomé el trabajo de anotarla. Por ejemplo, el diario La Nación es una empresa familiar que va por la 6ª generación. Benito Rollo, gran empresa constructora. Catena Zapata, mis vinos, fabuloso, claro. Va por la 3ª generación. Ledesma, en Jujuy, es una empresa familiar. Lavaqué, Gieso, Grimoldi, Luigi Bosca. Genial. Son empresas que terminan siendo empresas muy grandes y que son empresas familiares, ¿no? Exactamente. Ahora, es muy interesante porque estaba leyendo que muchas empresas tienen una gran crisis y quiebran, venden o cierran cuando es el del traspaso a la 2ª generación, de aquel que la creó a la empresa y cuando tiene que venir la 2ª generación. ¿Es así? ¿Está bien ese dato? Sí, está bien. El dato nos viene a contar que el talón de Aquiles de la continuidad, y en la preservación de las familias empresarias, de los patrimonios de esas familias y de sus negocios, tiene que ver con dificultades que se presentan o crisis que se presentan en el traspaso generacional.
Lo que muchas veces hacemos es, o la sociedad está viendo, y hay estadísticas que en algún momento se han mencionado, que tienen que ver con la mortandad de las empresas en esos momentos. Hoy nuestro instituto, el instituto que yo represento, que es el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, estamos más atentos a una revelación que se hizo en nuestro estudio de América Latina, que viene a dar cuenta de que es preocupante que las empresas mueran, pero más preocupantes es que las familias empresarias productoras, emprendedoras desaparezcan de nuestro tejido socioeconómico. Claro. Y que sabemos que desaparecen las familias empresarias cuando tienen dificultades para sustituir a sus líderes, cuando empiezan los conflictos de intereses, no se ponen de acuerdo, no tienen visión, una unidad de proyectos compartidos. Y sí, eso, porque además están unidos por vínculos sentimentales, entonces uno tiene que saber administrar las dos cosas, ¿no? Con la otra, ¿no? Y lo que vos decís, cuando vienen los sucesores que tengan las habilidades que requiere el rubro ese al que pertenece la empresa. Exacto. Lo que añado a esta complejidad que se presenta, que uno tiene que saber administrar los negocios, también tenemos que saber que tenemos que administrar mayor complejidad, porque somos más miembros de la familia, trabajando, no trabajando, siendo accionistas, siendo solo familiares pero no accionistas. Y realmente también los negocios hoy en día son más complejos, en un mundo globalizado, digitalizado, con incierto, con mucha incertidumbre, con mucha inestabilidad, ¿no? Entonces, el estar preparado para todas estas exigencias que vienen de un entorno, pero también vienen de un entorno, de un interior, que es el de la relación entre familia y empresa, es clave. Y una de las claves está en que la primera generación o la generación predecesora, puede ser una segunda que le pasa a una tercera o una primera que le pasa a una segunda, fundamentalmente cuide de preparar a buenos accionistas o accionistas con buenas prácticas, a socios con buenas prácticas. Porque es muy diferente aprender a ser dueño que aprender a ser socio. Claro. Porque aprender a ser dueño, uno puede ser dueño de un vaso, de un auto, de una casa, de una fábrica. Pero cuando es único dueño, es una cosa, y uno muchas veces se cree único dueño. Claro. Y compartir la dueñez con hermanos o con primos requiere de otras capacidades y habilidades. Bien, que hay que ser consciente. Me gustaría hacer hincapié en varios aspectos. Vamos al primero. Sí. Cuando alguien forma una empresa, sostiene su familia con parte de las ganancias de esa empresa. Ahora, cuando vienen los sucesores, son varias familias las que se tienen que sostener. Y hay una crisis cuando hay que equilibrar entre las necesidades financieras del sostenimiento de la familia y la liquidez que debe tener la empresa, ¿no? Sí. Los temas del manejo del dinero en las familias empresarias es un tema clave, que toda empresa familiar requiere conocer y saber, y cuanto antes mejor. Cómo administra las finanzas y cómo administra el manejo del dinero entre sus miembros. Primero, hay una de las trampas que muchas veces decimos es confundir los flujos económicos. Lo que estás diciendo, ¿no? Lo de la empresa, los de la familia. Mezclamos todo, como el fundador o el emprendedor originaria, que va haciendo crecer a su familia y a su empresa, pero él toma las decisiones solo y entonces maneja esa caja de la empresa y de la familia y lleva en su cabeza o en sus notas o la información, pero más o menos lo controla. Cuando empezamos a ser varios miembros de la familia, aprendiendo ese modelo o ese patrón de comportamiento, llega un momento en que, primero, que no es sustentable. Segundo, que genera muchísimo conflicto. Y tercero, es que le estamos provocando un mal a la empresa y un mal a la familia, porque de alguna manera vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener que preguntarnos qué queremos sacrificar, ¿la empresa o la familia? Claro. Y en cuarto lugar, de alguna manera, lo que planteas también en la pregunta, toda familia empresaria tiene que saber que en el horizonte de tiempo, uno de los desafíos que se le van a presentar es la necesidad de crecimiento. Si sabemos que nuestra familia crece, porque cada vez queremos más hijos, más nietos, queremos que crezca, queremos estar todos juntos, queremos seguir manteniendo un estado de bienestar, de buen pasar, tenemos que hacer que los negocios crezcan igual. Claro. En esta unidad de negocio
que es la que siempre tuvimos, o en otras, diversificando o haciendo integración vertical o lo que sea, pero tenemos que plantearnos como un desafío, un objetivo a conseguir y algo que tiene que generar en el tiempo de familia empresaria, que no es el mismo tiempo de empresa, crecimiento. Nos tenemos que obligar al crecimiento. Claro, o sea, tener una visión. Además de saber identificar y adelantarnos al desafío que tiene el rubro en el que está la empresa. Exactamente. La existencia de nuevos jugadores, nuevos competidores. Sí. Sí. El cambio de consumo de la gente. Sí, todo esto tiene esta otra cosa que vos decís, a ver, que mis sucesores se capaciten para llevar adelante la gobernanza, o de lo contrario, poder incorporar nueva línea gerencial, management externo, que a veces a algunas familias les cuesta porque es descubrir la intimidad de la empresa familiar a un tercero que no corresponde a la familia. Pero bueno, pero si tiene las capacidades como para ayudarnos a hacer que sea la empresa, es un paso necesario, ¿no? Sí, déjame que comente de lo que estás diciendo. Quiero resaltar dos perlitas. Una es que es importantísimo que nosotros como padres y empresarios tenemos que esforzarnos por conseguir que nuestra siguiente generación sea lo mejor que podemos lograr en cuanto a accionistas o dueños, que sepan cómo administrar lo que les pertenece en conjunto, en grupo, el patrimonio, y cómo hacer negocios. Y cómo seleccionar a los asesores. Y cómo buscar la información de dónde están los negocios. Aprender a mantenerse en un espacio de desarrollo empresarial. Y en segundo lugar, no es tan importante, aunque muchas veces sí las familias lo sienten y lo viven así, es tener miembros de la familia en las primeras líneas de la gestión, ¿no? Pero también tenemos que a veces hay familias que desarrollan una filosofía o van cambiando ese modelo de pensamiento y pueden pasar a otro modelo en el que dice, bueno, sabemos que de repente, no sé, algo que puede ser de un conocimiento intensivo o de una tecnología intensiva y que realmente lo de la familia no lo maneja y hay que traer a alguien de afuera que sea un experto. Y entonces eligen a un no familiar. Bueno, lo que sí que tenemos que saber es cómo hacemos para generar una supervisión y unos lineamientos de cómo trabajar con los no familiares. Claro. Eso también es importante aprenderlo. Sí. Muchas veces la primera generación no tuvo necesidad de aprenderlo. La segunda sí tiene necesidad. Claro, ya el negocio es más complejo. El mercado también. Exactamente. O a veces porque abrimos otras unidades de negocio en las cuales no somos tan expertos como lo fuimos de toda la vida en algunos que venimos de generaciones previas, ¿no? Y aparte porque las nuevas generaciones, si los queremos mantener y educar en esto de ser familia empresaria, surgen con emprendimientos nuevos. Esto que decimos los unicornios, las empresas de las startups, las empresas de los jóvenes, muchas veces no vienen de los negocios tradicionales, vienen de nuevos emprendimientos que a veces se desconocen. O sea, hablamos de biotecnología, hablamos de tantas cosas nuevas en el lenguaje hoy de los negocios que tal vez vienen de las nuevas generaciones. Pero entonces, igualmente la familia tiene que saber cómo administrar y gestionar los negocios que les pertenecen y de repente también abrirse a las posibilidades de elegir a otros no familiares, pero saber cómo supervisarlos, saber cómo administrar desde cuadros de comando, desde una distancia, de una presencia por ahí más remota. Y todo esto es un aprendizaje que no se logra de un día para el otro, ni de un año para el otro, se logra en espacios de tiempo más largos. Sí, pero tienen que ver con la visión que como familia tenemos. Pero vos lo definiste muy bien, es una cultura empresaria, ¿no? Que todos los condimentos que esto tiene, porque además hay una tendencia natural, me imagino yo en estas organizaciones, a ser más bien conservadores y hay que tomar decisiones en cuanto cuando hace una inversión, cuando se diversifica, cuando hace un cambio tecnológico. Bueno, son decisiones difíciles porque eso de pronto le resta ingreso a las distintas familias, ¿no? Sí. Es resignar ingresos para hacer más sustentable la empresa. Sí, pero veamos que también en esto que le decimos que no lo tenemos que ver siempre como una manera negativa, sino también que es una
cualidad que las familias empresarias longevas y de éxito, y muchas de las que mencionabas también tienen, es que los miembros de familias empresarias aprenden a desarrollar una capacidad que es de ser poseedores de un capital paciente. Saben esperar, saben entender los procesos internos que están en juego y por qué vale la pena. Lo importante es que en las familias se genere estos entendimientos compartidos. ¿Por qué vale la pena? Claro. ¿Por qué vale la pena de repente en un periodo sacrificarnos, en otro periodo esforzar, en otro periodo vivir en bonanza? Pero cuando vivimos en crisis, saber sustentarlo, saber llevarlo en el cuerpo, ¿no? Saber gestionarlo en conjunto. Armar equipo yo creo que en las familias empresarias una de las grandes fuerzas o fortalezas que tienen muchas de las compañías que mencionás y otras tantas que nosotros también premiamos, porque una vez al año premiamos empresas familiares, es que saben armar equipos de familia dueña, que sabe cómo incluso ser custodias de lo que tienen para las siguientes generaciones. Y les hace tener una mirada muy particular respecto de lo que son y de lo que tienen. Bien, yo lo que noto que ha crecido mucho la bibliografía y estos espacios en cuanto a las recomendaciones a las empresas familiares y en cuanto a la sustentabilidad, ¿no? Se ha desarrollado todo un conocimiento que antes no había, era más bien intuición. Sí, exactamente. Y esto es muy importante que lo podamos compartir y agradezco el programa que haga un espacio para esto, porque la comunidad tiene que conocer que hay todo un conocimiento que está al alcance y se van generando espacios. Nosotros somos una ONG que lo que hacemos es ponernos al servicio de las familias empresarias para que aprendan a gestionar la relación entre familia y empresa. Aprendan a de repente, yo creí, muchas veces después de estas actividades nos dicen, yo creía que esto me pasaba a mí solo. No, les pasa a muchas familias empresarias. El tema es, y aparte, cómo compartirlo, padres e hijos, sobrinos, en espacios en donde se arma el debate, se genera el espacio de conversación, de trabajar las diferencias. Las familias empresarias somos todas diferentes y dentro de los miembros de un mismo grupo familiar hay mucha diversidad. Gestionar esas diversidades, hoy con tantas generaciones conviviendo, porque tenemos familias empresarias en donde está el líder trabajando con una generación, con un sistema de valores, el hijo trabajando y colaborando o generando también participación en los negocios con otro sistema de valores y una generación junior que también está siendo parte y tocando ya algunos teclados, ¿no?